Nos ocupamos ahora del aspecto técnico y del factor humano del accidente. Un equipo de Informe Semanal ha hecho parte del trayecto Madrid-Ferrol en un tren Alvia. Estación de Chamartín. El trasiego continuo de viajeros en pasillos, andenes o salas de espera es la estampa habitual, y más en vacaciones, de una terminal de trenes. Cruce de caminos de encuentro para muchas personas. Las pantallas se ofrecen, como siempre, repletas de horarios, de destinos. El nuestro, Ferrol. Dos días después del accidente, este Alvia de la serie 730 espera en la vía 16. El ambiente es distinto al de otros días. Unos tienen prisa por embarcar, otros parecen pensárselo. Cuando he subido, lo primero que he pensado es en toda la gente que venía aquí, que te podía pasar a ti en cualquier momento. La cámara de Informe Semanal en esta ocasión no sorprende a los viajeros. La tragedia está muy reciente. Sí, yo voy a Ferrol y es inevitable recordar lo que ha pasado hace 2 días y en alguna ocasión he cogido ese tren también. Hay más de un testimonio gráfico que recuerda lo sucedido. Muchos pasajeros lo hablan entre ellos, otros prefieren obviarlo. El tren va camino de Ferrol. Desde este mediodía, la línea está completamente restablecida. Yo sigo cogiendo el tren porque la vida sigue. No nos podemos quedar paralizados por el miedo. Para mí el tren es muy práctico, lo cogemos para ir a Segovia, hacer un poco de ocio, entonces hay que cogerlo aunque haya pasado eso. La ruta del siniestro, la misma que nosotros hacemos, se divide en 3 tramos: Madrid-Olmedo, Olmedo-Orense y Orense-Ferrol. Según Renfe, no es una línea pura de alta velocidad, sino mixta y en transición. Nunca me suelo fijar en el indicador de la velocidad. Yo voy aquí tranquilamente, relajado, escuchando música. A veces se nota un poquito más la velocidad según el tramo en el que estés, pero bueno, no es algo que a mí personalmente me dé miedo. En los 2 años de funcionamiento, el trazado no había sido un problema, ni siquiera desde el punto de vista de la seguridad. En los tramos de la línea en los que el tren puede circular a más de 200 km por hora, lo que se conoce como línea de alta velocidad, existe un sistema informático continuo que impide que el tren supere la velocidad prefijada para cada tramo. Es el Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo, el ERTMS. Cuando hay una curva, por fuerza centrífuga, el tren tiende a ir hacia alejarse del centro de la curvatura, con lo cual, suponiendo que la velocidad sea lo suficientemente alta como para volcar el tren, siempre vuelca hacia afuera de la curvatura. En los tramos convencionales con el tren a menos de 200 km por hora, el control de la velocidad se hace manual. Cuenta con un sistema que impide rebasar señales en rojo. Es el ASFA, anuncio de señales y frenado automático. Es un sistema de una extrema seguridad que va ofreciéndole al maquinista del tren la información a la que él no tiene acceso, que es qué es lo que está sucediendo en las vías del tren por delante. 4 kilómetros antes del lugar donde se produce el accidente ya tiene la notificación de que tiene que empezar a reducir la velocidad porque a la salida del túnel tiene que ir a 80 por hora. En la curva de Agrandeira, el tramo convencional de vía donde tuvo lugar el accidente, funciona el sistema ASFA. Para que se active es necesario que haya una baliza que emita las indicaciones al tren. Activa la frenada si el conductor no respeta las señales. La vía entre Madrid y Ferrol tiene instalados los 2 sistemas, ASFA y ERTMS. Estos son los sistemas de seguridad que son los perfectamente adecuados según el tipo de tren, el tipo de vía y la velocidad a la que se debe circular.
Ajenos a cómo funcionan este tipo de locomotoras, algunos pasajeros de este Alvia, un tren igual al accidentado, tratan de relajarse. Estoy aprovechando el tiempo para relajar un poquito y no pienso mucho en lo que ha pasado. Los sistemas de seguridad en vías de alta velocidad exigen un mantenimiento intensivo y frecuente, teniendo en cuenta el tipo de terreno blando o más consistente en el que se asienta la vía. Existe una serie de medios técnicos que facilitan esta labor, como son trenes laboratorio que van circulando por las líneas y miden todos los parámetros y se detecta pues, cuando hay algún problema en la vía, en la alimentación eléctrica, en la señalización. También en los trenes existen unas inspecciones que permiten determinar si algún elemento se ha desgastado o existe algún problema de vibraciones. Por lo tanto, estos sistemas que tenemos son muy exigentes. Para completar una línea de alta velocidad como esta que cubría el trazado Madrid-Ferrol, se proyecta y construye en varias fases. Primero se hace la plataforma ferroviaria, que consiste en el movimiento de tierras y la construcción de las estructuras y los túneles. Y en una segunda fase se hace el montaje de la vía y todo el sistema de instalaciones, catenaria, seguridad, señalización y energía eléctrica. El tramo del accidente no puede considerarse como un tramo de alta velocidad como tal, mientras no se termine todo el eje Madrid-Galicia, en el que empezarán ya a circular trenes de alta velocidad y por lo tanto ya se implantará de forma completa en la línea pues todo el sistema de señalización y seguridad y demás dispositivos que estamos hablando. El descarrilamiento ocurrió apenas a 4 kilómetros de Santiago, cuando el tren circulaba, según algunas versiones publicadas, como dijo el propio maquinista, a 190 kilómetros por hora. Se está manejando el dato de la velocidad, en algunos casos se está argumentando que el maquinista dijo un dato de velocidad que no sabemos, realmente nosotros no tenemos conocimiento de si ese dato existe, pero bueno, cualquier persona que se ponga en situación de que le haya ocurrido un accidente de ese tipo, si realmente lo que dice 15 segundos después de ocurrir un accidente, si se acordaría media hora después de lo que ha dicho, si realmente sabe lo que ha ocurrido. Tenemos dudas de que a los 15 segundos o al minuto de ocurrir algo seas consciente de lo que ha ocurrido o de lo que has hecho 2 minutos antes. Las primeras imágenes del maquinista tras la tragedia mostraban a un hombre abatido. El factor humano en la mayoría de los transportes explica entre el 70 y el 90% del accidente. Esto sí que hay que tenerlo muy claro, que hay que destacar que el accidente no es unifactorial, es decir, no existe un solo factor que explique el accidente. Sí que es cierto que al final acabamos teniendo titulares en los medios de comunicación de que la velocidad fue el factor, o el alcohol, o las drogas, o la climatología, pero realmente hay un conjunto de factores, una serie de sinergias que se juntan en momentos determinados que hacen que se produzca el accidente. La mayor dificultad para los técnicos que diseñan las vías de alta velocidad se produce en las entradas y salidas de las ciudades. La llegada a un casco urbano implica el sorteo de edificaciones, carreteras, zonas verdes protegidas medioambientalmente y otros obstáculos como canalizaciones de electricidad y agua. En tal caso, la velocidad de circulación queda reducida. Se está analizando lo que llaman la caja negra, que es para saber la velocidad que llevaba en ese momento el tren, pero hay que ver más cosas porque puede ser más circunstancias. Para que un accidente se ocurra, no solamente tiene que haber una circunstancia, tiene que haber varias, o 2 o 3 o 4. Despistes humanos, errores o desgracias van unidas a la historia ferroviaria de este país. La mayor tragedia se produjo en 1944. Un tren que hacía la ruta Madrid-Galicia descarrilaba en León chocando contra una locomotora que viajaba en dirección contraria. Los vagones de madera se incendiaron. Nunca sabremos cuánta gente murió en aquel accidente, porque la censura franquista lo ocultó. Algunas fuentes hablan de entre 500 y 600 muertos. Estas 2 hermanas conseguían escapar al fuego. Me despidió el tren. Yo sé que fui muy alta y cuando bajé al suelo ya
ya la pierna tenía rota y estillada, no me di cuenta ni de romperla. Bueno. Quedamos buenos, ahí entre los hierros y las maderas, madre mía. 3 años después, un tren correo descarrilaba en un puente cercano a Calatayud. La tragedia ferroviaria volvía a golpear España. 77 personas morían al descarrilar el ferrobús que hacía la línea Cádiz-Sevilla. Entre los dos transportaban 700 pasajeros. Hasta ahora, este había sido considerado el segundo accidente más importante en la historia de España. A punto de acabar los años 70, 18 personas fallecían al colisionar frontalmente 2 trenes de viajeros de la línea Barcelona-Puigcerdá. Uno de los coches circulaba descontrolado, sin maquinista. Un fallo en las señales luminosas ocasionaba a comienzos de los 80 un accidente en Torralba del Moral, Soria. Perdían la vida 11 personas. En ese momento, Renfe se comprometía a mejorar la seguridad. La mejora de estos niveles de seguridad constituye un objetivo prioritario y permanente para cuantos trabajamos en Renfe. Que a la consecución de este objetivo dedicamos muchos de nuestros esfuerzos y una buena parte de nuestras inversiones. Una confusión de vía provocaba el accidente de un talgo y un cercanías que hacía la ruta Madrid-Gijón en la estación de Arévalo, en Ávila. Morían 5 personas. El tren transportaba a 118 viajeros. Horroroso, no era de contar eso. No se vino todo el aire, todas lámparas y todo moviéndose. Entonces salimos todo lleno de humo, como humo, polvo, y salimos los niños y yo por una ventana afuera a la calle por el patio. En Chinchilla, Castilla-La Mancha, una colisión de trenes acababa con la vida de 19 personas. El último descarrilamiento con víctimas en España se remonta hace 7 años. Un tren Intercity que cubría la línea Vigo-Hendaya descarrilaba a la altura de la localidad palentina de Villada. 6 vagones y la máquina volcaban sobre el pavimento. El tren tenía que realizar un cambio de vía a 30 km por hora. Al parecer iba a más de 100. Hoy las tecnologías hacen cada vez más seguro el transporte del ferrocarril. El diseño de una vía de alta velocidad se realiza según los técnicos bajo 2 parámetros. El del trazado, que tiene que ser suave, con curvas amplias de radios de entre 3.000 y 3.500 metros y una inclinación limitada al 2,5%, y el del sistema de señalización y seguridad automática. Las normativas internacionales de igual manera son más exigentes con el diseño de la vía, las instalaciones e incluso el propio tren. Los sistemas de seguridad implantados en las líneas ferroviarias españolas, tanto de alta velocidad como convencionales, como de cercanías, están de acuerdo con las directrices internacionales. Cuando se produce una desgracia de la magnitud que la que se ha producido en este accidente, evidentemente se tiene que producir un punto de inflexión que, fruto de todas las investigaciones que se hagan tanto en el procedimiento judicial como el procedimiento que haga el propio Ministerio de Fomento, que probablemente pues harán que las prescripciones y los sistemas implantados a nivel mundial tengan alguna variación para evitar que una situación como la que se ha producido en un sistema muy seguro como es el tren pues se pueda producir. El Alvia Madrid-Ferrol va según la hora prevista. En Medina del Campo se detiene unos instantes. Cada parada con el trasiego de subidas y bajadas es un momento para el recuerdo. Minutos después, reanuda su marcha con los vagones llenos de vida y emociones. Yo voy